El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. El Santo Evangelio se nos perdona nuestros delitos. Pues bien, queridos míos, el miércoles hemos comenzado con la imposición de la ceniza, signo externo de penitencia, este tiempo de Cuaresma en el cual tienen que brillar las obras de penitencia, que son la oración, ¿no es cierto?, la limosna y el ayuno. Y por eso siempre la Iglesia, en este primer domingo de Cuaresma, pone a nuestra meditación este texto de las tentaciones de Cristo del monte de la cuarentena, cuando Él se va solo a la soledad del desierto a estar acompañado de ángeles y de bestias, esa soledad que siempre buscan las almas profundas. Los mediocres huyen de la soledad porque en la soledad es cuando se encuentran con su vacío, ese vacío que tiene que ser lleno por Dios, que el Señor nos creó para Él. ¿Ven? Entonces uno se explica por qué, por ejemplo, en vacaciones la gente sale de un bochinche y se mete en un bochinche peor, ¿no es cierto? Más multitudes, más lío, manera de no encontrarse a sí mismo. La soledad, ¿no es cierto?, es la casa habitual de las almas profundas. Los santos se formaron en la soledad y el Señor va a comenzar su vida pública, ¿no es cierto?, con estos 40 días de ayuno y de oración, como digo, rodeado de ángeles buenos y de malos y de los seres inferiores al hombre, ¿cierto?, que son los animales, allí en el hórrido monte de la cuarentena. Pero claro, tanta doctrina hay en esto, parece un misterioso relato seguramente contado por el mismo Cristo a sus discípulos, porque Él estaba solo. Pero hemos de entender un poquito más lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A veces cuando nosotros decimos la Biblia, conjunto de libros, quiere decir biblioteca, decimos sí, el Antiguo Testamento llega hasta el profeta Juan Bautista, el último de los profetas, y el Nuevo Testamento comienza con la venida de Cristo. Juan Bautista es el eslabón de enganche. Pero cuidado, porque muchos creen
Y esa división es una división de los libros. Y es una división de los libros, pero no es solo eso, sino son los tiempos. ¿Ven? Todo el Antiguo Testamento es el tiempo de la expectación mesiánica, de recibir y de esperar a aquel que anunciaban los profetas, ya desde la primera página del Génesis, en el protoevangelio. Cuando Dios castiga a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y una mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Tratarás de morderle el talón, pero él, Cristo, te aplastará la cabeza. ¿Ven? Ahí surge la razón de ser de ese pueblo elegido, del pueblo judío. Por eso es pueblo elegido, para traernos a Cristo. Esa era su misión fundamental, su misión espiritual. Para eso fue elegido, para que se cumpliera ese protoevangelio. Entonces, tiempo de expectación mesiánica. Todos los que se salvaron en el Antiguo Testamento se salvaron por esa fe y esa esperanza en el Mesías que había de venir. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo: Abraham vio mi día y se alegró? Y así los profetas, y así Adán, y así Abel, en la esperanza de aquel que iba a venir. Ese era el medio universal de salvación en el Antiguo Testamento. Tiempo de expectación. Pueblo elegido para traernos a Cristo. Y viene Cristo y parte en dos la historia. Todo aquel Antiguo Testamento era figura, como sombra, pero viene Cristo y ya es la luz, es realidad. Y por eso dice Santo Tomás que Cristo es como un reflector puesto en el medio de la historia que ilumina para atrás e ilumina para adelante. Es decir, a la luz de Cristo, así los apóstoles leyeron el Antiguo Testamento, va apareciendo todo lo que había de figura, de sombra en aquel Antiguo Testamento, y para adelante, ¿no es cierto?, ese Señor ilumina, de tal manera que nosotros que estamos más lejos de Cristo, como dice el angélico doctor, podemos contemplar, no con tanta claridad, porque ellos contemplaron con más claridad, es decir, los apóstoles, los padres de la Iglesia, en cambio nosotros contemplamos con más profundidad. ¿Ven? Entonces, este es el último tiempo, cuando viene Cristo, esos son los últimos tiempos. Los últimos tiempos envió a su Hijo, el Verbo que se hizo carne. ¿Y para qué estoy con esto? Y para que entendamos lo que son estas tentaciones que tiene Cristo. ¿Quién lo recibió a Cristo cuando vino? El resto de Israel. Fueron muy pocos, entre ellos la Virgen Santísima, San José, los apóstoles, los primeros discípulos, aquellos que creían en las profecías. ¿Ven? Cuando lo encuentran a San Bartolomé, Felipe le dice: hemos encontrado aquel de quien hablan las Escrituras. Es decir, los que creían en las profecías. ¿Qué le había pasado a ese pueblo, no es cierto, judío, a ese judaísmo, que tantas veces se rebeló contra Dios? Se había carnalizado. ¿Ven? Los fariseos, los representantes de Dios frente al pueblo, no le reconocían porque estaban carnalizados. Es decir, tenían una visión de un Mesías carnal, un Mesías de la tierra. Esa era, ¿y cómo tenía que ser ese Mesías? Y tenía que ser un Mesías, por ejemplo, que pusiera a Jerusalén como centro del mundo. Eso era lo primero. Ese era el Mesías esperado por los judíos. Un Mesías que además diera de comer pan, y además un Mesías espectacular, que solo con su mirada destruyera la Torre Antonia, ¿no es cierto?, que era el símbolo de la dominación imperial de Roma. ¿Ven? Todo ese era el Mesías que ellos esperaban. Por eso, cuando lo ven llegar a Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando sobre todo lo ven en el escándalo de la cruz, cuando lo ven entrando en un burrito en Jerusalén, entonces no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías terrenal, político, si ustedes quieren, político. ¿Ven? Y por eso ahí vienen las tentaciones que sufre Cristo. Y la primera tentación, ¿cuál es? Dice que tuvo hambre y le dijo el demonio: di que estas piedras se transformen en pan. Es como un ping-pong de palabras de la Sagrada Escritura. El demonio plantea una tentación con la Sagrada Escritura y el Señor le refuta con la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre, claro,
Y recuerden aquella escena cuando Jesús multiplica los panes y le da de comer a la multitud, cómo ese pueblo lo busca, y Jesús le dice: me buscáis porque os di de comer. Ahí tienen, ¿ven? Mesianismo judaico. Os buscáis porque os di de comer, pero no porque creáis en la obra del Padre. Es decir, que Él era el enviado, el Hijo del Padre. Nos viene bien tener este Mesías que nos dé de comer sin trabajar. Eso es lo que pensaron, lo quisieron hacer rey del pan. Cuando vieron la maravilla, lo quisieron hacer rey, pero Él pasando por medio de ellos, ahí está, ¿ven? Di que estas piedras se transformen en pan. Fíjense cómo las tentaciones resumen, ¿no es cierto?, aquel mesianismo judío, ese pueblo que rechazó justamente al rechazar a Cristo su razón de ser. Por eso la Iglesia es el nuevo pueblo elegido, en unión con el antiguo por ese resto, por los eslabones que la unen. Y dice que después le mostró todos los reinos del mundo, y todo esto te daré si postrándote me adoras. Ven otra tentación, ese mesianismo que quería el judaísmo poner a Jerusalén, como hoy lo... Y dice que después le mostró todos los reinos del mundo, y todo esto te daré si postrándote me adoras. Ven otra tentación, ese mesianismo que quería el judaísmo poner a Jerusalén, como hoy lo quiere, en el centro del mundo y gobernando el mundo. Esa es la segunda tentación, pero para eso tienes que entrar en tratos conmigo. Si postrándote me adoras, ya vamos entendiendo, Todos los poderes de la tierra, todo es mío, el príncipe de este mundo, el demonio. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y por último, ese mesianismo vanaglorioso y espectacular lo subió al pináculo del templo y dijo: arrójate, está escrito, tus ángeles te agarrarán para que tu pie no tropiece. Y Jesús le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Ven, aquel mesianismo que querían los judíos espectacular y que quieren los judíos de una sola mirada destruir, ¿no es cierto?, el signo de la dominación imperial de Roma, que hacía que Jerusalén no pudiera ser el centro del mundo. Ahí tiene, pero uno va entendiendo estas tres tentaciones que las tuvo Cristo y que las va a tener la Iglesia a lo largo de toda su historia, y tentaciones que vamos a tener nosotros personalmente. Por eso fíjense que al final el texto dice: una vez agotadas todas las formas de tentación, ¿no es cierto?, el demonio se alejó. ¿Y qué son? Fíjense, la primera tentación, la del pan. ¿Qué son todas estas corrientes dentro de la Iglesia, liberadoras, ¿no es cierto?, movimientos para esto y movimientos para el otro, en donde se dice que primero hay que llenar el estómago y después hablar del Evangelio? ¿Qué es sino esto? ¿Qué es sino el transformar las piedras en pan, olvidándose del reino de los cielos y su justicia, olvidándose de que Dios da la añadidura y multiplica los trigos cuando nos ocupamos de su reino primero? ¿Ven? Porque no solo de pan vive el hombre. Y actual esto, todas estas corrientes horizontalistas del pensamiento dentro del pensamiento de la Iglesia, que lo transforman a Cristo en un redentor terreno, en un redentor que es tierra y no cielo, un redentor mesiánico judaico, ¿no es cierto?, pero que elige la materia y no el cielo. Ahí tienen la primera tentación de Cristo y primera tentación de la Iglesia, al revés de lo que hizo Cristo y al revés de lo que hicieron los santos. Cuando Jesús multiplica los panes una vez es porque 3 días lo habían seguido y tenían miedo que se desmayara aquella gente. Después le da de comer y sobra, porque se habían ocupado primero del reino de Dios y su justicia. Por supuesto que la segunda tentación del poder, de eso no se libran ni los monjes, ni las religiosas, ni los curas. En primer lugar, ¿cuántos hay que buscan, que se sirven de Jesucristo para escalar, como escalera para poder? Todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Cuántos hay que apuran de Jesucristo por tener quizá una mitra de obispo, queridos míos? ¿Cuántos hay? Y de los cristianos, ¿cuántos hay que venden por 30 monedas a Jesucristo al primer puestero que se les presenta? ¿Cuántos hay? ¿Ven? La segunda tentación lo sufre la Iglesia,
lo sufre cada uno de nosotros. Y por último, esa tentación de aquellos que piden signos, en vez de tener el único signo que es la cruz y el escándalo de un Cristo, del verdadero Redentor clavado en ella. Ese es el único signo, el signo de Jonás. Y están pidiendo, incluso haciendo ahora grandes espectáculos, hace la iglesia a veces, grandes multitudes. Sí, queridos míos, cuidado, que es la tercera tentación. Santo Tomás dice que en la iglesia hay muchos que viven en el Antiguo Testamento, porque todavía no viven la caridad. Todos los que buscan estas cosas, o poder, o dominio, o horizontalizan la fe, ¿no es cierto?, o buscan prodigios, no están todavía en el Nuevo Testamento. Están bautizados, sí, pero viven en el Antiguo Testamento. Tienen ese mesianismo carnal, ese mesianismo judaico, que quieren quedarse con la tierra despreciando el cielo. Por eso, ahora sí que voy al principio, es necesario convertirse. Padre, todos los que estamos acá somos del Nuevo Testamento, no sé. Y volvemos allá a San Agustín, las dos ciudades están mezcladas, hay que ver qué amamos, ¿no es cierto? Hay que ver qué gustamos, hay que ver qué buscamos cuando buscamos todo lo que buscamos, si estamos buscando algo de esto. ¿Ven? Entonces todavía estamos en el Antiguo Testamento, todavía Cristo no nos alumbró. Y ahí tiene que venir la conversión, la aceptación de ese Señor, verdadero Dios y verdadero hombre que se hizo carne por nosotros, que murió en la cruz para salvarnos, que resucitó, que nos dejó sus palabras, que son palabras de vida eterna, y nos dejó su cuerpo para alimento de nuestra alma, porque no solo, queridos míos, de pan vive el hombre. Por eso fíjense cuánta penitencia hemos de hacer y cómo hemos de entrar en este tiempo de Cuaresma. Luchando con esas tentaciones. Nadie quiere decir que no las pueda tener, las puede tener. Las puede tener. Nadie cuando es tentado diga que es tentado por Dios, pero Dios no permite ser tentados más allá de nuestras fuerzas, y modelo tenemos de cómo las debemos rechazar. Jesús la rechaza con la Sagrada Escritura en la soledad del desierto, y cuando la rechazó después, los ángeles le servían. Por eso, queridos míos, vamos a pedirle a la Virgen en esta misa que nos conceda la gracia de desterrar en esta Cuaresma cualquier resabio que pueda haber en nuestro corazón de estas tres tentaciones, ¿no es cierto?, de estas tres tentaciones con las cuales fue acosado el Maestro, y como el discípulo no puede ser más que él, es acosada la iglesia, esa iglesia que formamos cada uno de nosotros, incorporados por el bautismo, de esa tentación que incluso nosotros no nos libramos, para que así, de verdad, nuestros labios, como dice el texto de San Pablo, profesen la fe y nuestro corazón la siga con las obras. Que la Virgen Madre nos lo conceda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.